pues claro que sí, con mucho gusto tenemos hoy reunidos ya por la vía tecnológica en este supermartes de superperiodistas a los grandes periodistas a quienes saludo con mucho gusto. Ernesto Ledesma, buenas tardes. Saludos, mi querido Julio, ¿cómo estás? Alejandro, buenas tardes. Muy buenas tardes. A Rubén Luenga, saludos, querido Rubén. Julio, Alejandro, Ernesto, Arturo, muy buenas tardes. Buenas. Gracias. Y a mi querido Arturo Rodríguez. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Alejandro, qué gusto, Ernesto y Rubén, ya nos habíamos saludado ahorita en el previo. Es de nosotros el gusto. Pues muchas gracias, muchas gracias. Vamos a empezar con esta oportunidad de reunidos por esta vía tecnológica podamos realizar nuestras acostumbradas mesas de análisis, de debate, de comentarios sobre lo que sucede en nuestro país. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves la situación? ¿Qué está pasando en este México nuestro? ¿Cuál es el detalle que más te llama la atención de lo de hoy después del informe trimestral del presidente López Obrador, la reacción de los empresarios? ¿Qué es el detalle que más te llama la atención? Bueno, mira, a mí me parece que el presidente ha sido muy claro en mantener sus políticas de ayudas sociales como basamento de su plan de atención a la crisis económica que deriva de la crisis sanitaria y también de otras situaciones del contexto internacional. Pero me parece significativo que pues se haya detonado toda una crítica en torno a esta cuestión cuando en realidad la exigencia creo que tendría que ser todavía más hacia lo social. A mí me parece que una de las cosas que no están discutiéndose de la manera que tendrían que estarse haciendo es pues la situación de la seguridad alimentaria, que mucha gente no tiene garantizada dadas sus condiciones de precariedad económica y por lo tanto pues no puede quedarse en casa como pues reza la política y el diseño de esta estrategia para contener la emergencia. Entonces ese me parecería un primer factor. Y el otro que ha sido ampliamente comentado y que yo creo que es de especial importancia tiene que ver con la ausencia de una política de emergencia que sirva para beneficiar no a los grandes empresarios, no a los magnates como los que vio ayer y va a continuar viendo hoy, sino para la MIPYME, la micro, pequeña y mediana empresa que no tienen en este momento un diseño de política pública que les permita hacer frente a esto, cuando estamos hablando de que este sector es el que emplea pues al 81% de la población económicamente activa. Entonces yo creo que estas dos ausencias en el plan me parecen significativas, digamos que en una primera aproximación al asunto. Gracias Arturo. Ernesto Ledesma, tu lectura, tu primera impresión respecto al momento que estamos viviendo. Bueno, sí, son varios elementos. Me parece también, me quisiera subrayar esto que menciona Arturo Rodríguez de la seguridad alimentaria. Eso es lo que nosotros estamos ahorita identificando de manera importante, porque en realidad las empresas no están atendiendo al llamado del presidente de la República, y hablo no solamente de grandes empresas, sino de estas pymes, pequeñas y medianas empresas, y ahí es donde estamos identificando que está habiendo un despido masivo de gente que perdió ya el empleo, ¿no? La gente que trabajaba atendiendo una joyería o trabajaba limpiando hoteles, meseros, etcétera, empieza a haber un despido masivo en cadena nacional. Ya no es escalonado, sino es en cascada, ¿no? Y ese es un elemento que quisiera poner ahí, ¿no? El otro elemento es el tener cuidado nosotros en mantener ese equilibrio en dos hechos que me parece que son muy reales. Uno, hay un ataque feroz y brutal contra Manuel López Obrador por parte de esta derecha recalcitrante
tanto de dueños de medios de comunicación, los grandes medios de comunicación en Estados Unidos. O sea, no solamente es un asunto de redes sociales, sino también es los interesados que están manejando estos medios que dejaron de recibir los tantos millones y millones que estuvieron recibiendo sexenio tras sexenio. Y ellos están jugando un papel clave, porque finalmente el Internet y las redes sociales siguen sin serlo todo, lo más amplio, aunque sigue en un proceso de expansión. Las televisoras y las radiodifusoras siguen siendo los medios de comunicación poderosos, y que hay una campaña intensa del presidente López Obrador, y me parece que es responsabilidad de nosotros como medios solamente dar una cobertura a lo político, social y económico, lo que está sucediendo en campo, en el interior de la República Mexicana, sino también el atender desmentidos, el atender los desmentidos en esta guerra de opiniones que hay, que me parece que está ahorita en el pico más alto, y en la medida que ahorita se van a agudizar el tiempo más difícil, se van a desatar. Esto es nada, ¿no? Ajá. Serían dos de los planteamientos que estaría haciendo. Y únicamente decir esto, que no por eso debemos de dejar de ser críticos, donde vemos que la autoridad no está haciendo la chamba o lo está rebasando, ¿no? Bien. Ese sería un rebote. Gracias, Ernesto. Rubén Luengas, por favor, danos tu opinión. Rubén, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, desde luego a Ernesto y a Arturo también nuevamente, a Julio, Alejandro. Mi opinión es que no podemos concentrarnos para ver este problema únicamente en México como tal, porque lo que estamos viviendo es una crisis global de muy difícil pronóstico. Siento que estamos ante un evento de la biopolítica. Es un acontecimiento biopolítico el que estamos viviendo en este momento y lo que se está debatiendo en el mundo. Por eso el presidente López Obrador, antes de su informe trimestral, llegó a decir en una conferencia de prensa que esto le vino a caer como anillo al dedo, y esto evidentemente sirvió, una declaración desafortunada sin duda, pero que poniéndola en su contexto, tiene que ver con lo que está retando el coronavirus al mundo entero con respecto al neoliberalismo y a este debate que se ha gestado en México recientemente con lo que ha el presidente de México informado y propuesto, para, citando por ejemplo incluso al expresidente Roosevelt de los Estados Unidos durante la época de la Gran Depresión. En mi opinión, estamos ante, a diferencia de lo que muchos están considerando que el coronavirus va a ser así como que la roca, la punta del iceberg en la cual se va a estrellar el neoliberalismo y se va a hundir, me da muchísimo temor que en realidad estemos ante el pase a la siguiente fase, la fase transhumanista del capitalismo, vía biopolítica. Cuando se empezó todo este concepto con Foucault y todos estos personajes, el concepto de biopolítica generó cierto escepticismo. Luego vino Achille Mbembe, este filósofo africano que habló incluso de necropolítica. Bueno, en este momento las élites mundiales, las oligarquías, los que han estado conduciendo el neoliberalismo a nivel mundial y al cual están sujetos países como México, recordarás hace poco tanta insistencia de López Obrador para que entrara el TEMEC, que es un instrumento neoliberal por excelencia. Todo esto está en suspenso, todo esto definitivamente está en suspenso, y para terminar y no abusar de la palabra, el presidente dijo que esta cuestión sería transitoria, pero transitoria me temo que no, me temo que el mundo no será el mismo. Estoy más del lado de lo que dijo Rafael Correa, expresidente del Ecuador, de que el mundo no seguirá siendo el mismo, y lo veo en la línea de una fase en la que el capitalismo quiere pasar a la fase transhumanista,
del capitalismo y a la biopolítica de manera como no la conocíamos antes. Ya están proponiendo incluso esta cuestión del dinero, que ya venía, pero que desaparezca el dinero, que porque el dinero nos contamina, etcétera. Que nos pongan el microchip para que nos puedan, incluso como lo están haciendo ya en Corea, les pusieron algo para medirles a distancia la temperatura, en fin. Yo creo que aquí ya 1984 de George Orwell se va a quedar como un juego de niños, y quién sabe qué es lo que veremos, pero depende, igual y me equivoco y al ratito esto pasa como la influenza y la humanidad regresa a su acostumbrada rutina de buscar el pan nuestro de cada día. Bueno, pues mientras llegan esos momentos, mi estimado Rubén Luengas, le voy a preguntar a Arturo Rodríguez, pero antes, Ernesto Ledesma, no se escuchó muy bien todo lo anterior de tu anterior participación. Sí, no, yo perdí completamente lo que dijo Ernesto, no escuché nada. Sí, parece que problema de micrófono, a lo mejor que te acerques un poco más al micrófono, pero tienes tiempo, porque primero vamos a preguntarle a Arturo Rodríguez. Arturo, el presidente López Obrador está en estos momentos, me parece que bajo un asedio creciente, sobre todo de grupos empresariales y de quienes están abiertamente en una campaña de descalificación. ¿Crees que el presidente está cometiendo errores que están potenciando a sus adversarios, o crees que el presidente está asumiendo una política correcta que en el fondo le va a permitir consolidar su poder? Bueno, sí, creo, son varias perspectivas. A mí me parece que efectivamente hay un asedio y hay una oposición muy irresponsable que ha tratado de aprovechar cada oportunidad que tiene para reposicionar un poco pues el terreno perdido que desde 2018 no logra remontar, y que en el caso de coronavirus y de la crisis económica asociada o no a porque está también el tema del petróleo que movió cosas en las últimas semanas, me parece que han caído en excesos que son ¿cómo podríamos decirlo? Son reprobables, son cuestionables, y hablan pues de una oposición que no parece estar actuando conforme a las circunstancias que el país y el mundo enfrentan. Por otra parte, creo que también ha sido muy claro desde un principio que el presidente López Obrador le gusta el conflicto, es decir, le gusta estar en disputas constantes. Creo que parte de su personalidad política es esa, parte de su personalidad como individuo es esa, y alienta en muy buena medida esta discusión. Lo que me parece que está ocurriendo es que efectivamente puede generar pues algunas condiciones de conservación o de avance para su propuesta política, muy significativamente pues con este tipo de peticiones o de insistencias como la de la reducción de los presupuestos a los partidos, que me parece una treta también de él en un contexto conflictivo, la misma ampliación de los programas sociales que estarían posicionándolo muy bien para el próximo año, para el proceso electoral, y claro, una oposición que no quiere dejarse, pero que en ese no dejarse está incurriendo en excesos inadmisibles en un contexto como el que viví. En el mismo tenor, gracias Arturo Rodríguez, en el mismo tenor, Ernesto Ledesma, ¿qué opinas? Sí, bueno, primero que nada, saber si ahí me escucho bien. Ahí te escuchas bien. Okay. Bueno, retomo un poco que señalé en el inicio de mi intervención. Uno, que retomaba el tema que señaló Arturo Rodríguez sobre seguridad alimentaria. Y es que me parece que estamos en un punto en el que uno es el análisis de lo nacional e internacional, y otra cosa es la inmediatez de la condición de vida y la condición humana que tiene ahorita la población civil, en este caso en México. Entonces, el tema de seguridad alimentaria me parece que es un tema que es urgente, que no se está atendiendo todavía, que no está cubierto
ni siquiera considero que ni la mitad, y no sé si una cuarta parte, no alcanzo a dimensionar eso desde donde me muevo, ¿no? Pero, o sea, hay una cuestión de despidos masivos de muchos trabajadores, y no me refiero solamente de empresas grandes, me estoy refiriendo precisamente de estas pymes, de estas pequeñas y medianas empresas que estas personas que vendían, que atendían en una joyería, una tienda de ropa o en una ferretera o algo, es una cantidad incuantificable. No sabemos, no tenemos una cifra de una cuestión de despidos, porque no aparece en ningún registro eso. Y esa gente ahorita ya no está teniendo manera de generar ingresos, y que tiene 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. ¿Qué va a pasar ahí? Ese es un primer punto. El otro es cómo no perder también nosotros como medio de comunicación un punto de ser críticos y de ser lo más objetivos posibles en hechos que estén sucediendo y que puedan ser constatables. Por ejemplo, este otro hecho que me parece que ahorita todo el grupo poderoso, hegemónico, económico, empresarial, están desatados ahorita en una campaña feroz contra el presidente López Obrador. Y están, me parece, aunque ahorita es el punto más alto desde que él ocupó la presidencia de la República, que hay una virulencia tremenda y una guerra de fake news memorable, apenas empieza, porque en la medida en que vaya avanzando el COVID en México, lo que viene siendo el mes de abril y el mes de mayo, se van a desatar las campañas, si no es que ya están ahorita a tope. Bueno, apenas es el comienzo, y eso tiene que ver también con los medios de comunicación, Julio, Rubén, Alejandro, Arturo, tiene que ver con los medios de comunicación que siguen, o sea, esos medios hegemónicos siguen ahí, no se han ido, y siguen teniendo mucha injerencia en la población civil, aunque estén las llamadas benditas redes sociales y en muchos momentos malditas redes sociales. Ya hay una metástasis ahí en lo que está sucediendo. Y nos, como medio de comunicación, el tener mucho cuidado también, no solamente en perder objetividad o el poder ser crítico frente a autoridades o frente a esta élite política y empresarial en medios de comunicación, que está en una campaña tremendísima, y mucho fake news, y que me parece que también es responsabilidad nuestra ir clarificando esos fake news, ¿no? Esas historias que se van dando. No alcancé a ver el programa, pero ayer veía algo de Rubén Luengas en su programa, que no alcancé a verlo, pero que clarificaba también orígenes del COVID y de dónde viene, etcétera. Claro. Y esto que están manejando estos medios de comunicación que tienen cadena nacional o que son medios impresos nacionalmente. Bien, gracias Ernesto Ledesma. Rubén Luengas, tu opinión, por favor. No me quedó claro esto de lo que vio en mi programa, del origen de qué, Ernesto. Un anuncio que había ahí, que estabas anunciando el contenido de tu programa el día de ayer. ¿Y por qué lo sacas a colación ahorita? ¿Cuál es tu idea para clarificar? La idea era que, por lo que leía en el encabezado, es cuáles son los orígenes del COVID. No los orígenes. Lo que puse literalmente, no los orígenes, lo que puse literalmente fue: ¿desde cuándo y quiénes sabían que se venía una epidemia de esta naturaleza? De Donald Trump. No de Donald Trump, sino que es un reportaje que ha publicado la revista The Nation de los Estados Unidos, y es un reportaje con documentos oficiales del Pentágono. Y lo que yo dije ayer
y publicado en exclusiva por The Nation y avalado también en conocimiento de causa por el profesor Miguel Tinker Salas, que fue mi entrevistado ayer sobre ese tema. Lo que es interesante que la audiencia de los Julios estén al tanto de esta situación. Es decir, en el año 2017, porque como lo vinculaste muy cercano al tema de fake news y ese tipo de cosas, quiero que quede bien claro que no tiene absolutamente nada de fake news, sino lo que tiene son de ese tipo de información que queda escondida en esta gran, así como buscar una aguja en un pajar de fake news, de protagonismos de muchas personas que quieren aprovechar el coronavirus para su lucimiento personal, etcétera. Medios de comunicación, canales de YouTube que quieren aprovechar esto para potencializar sus ratings, lo cual me parece inmoral. En este caso se trata de un informe con documentos oficiales del Pentágono, en los cuales el Pentágono advirtió que se venía no el coronavirus 19, sino que se venía una epidemia de coronavirus, porque hay muchos coronavirus que han venido existiendo. Entonces advertía que, y ahí se lo informaron al presidente Donald Trump de manera categórica, que no iban a existir respiradores, no existirían camas, no existiría todo el soporte médico para enfrentarlo en el país más poderoso de la Tierra, el que más gasta en dinero para cuestiones militares, como dijo Martin Luther King. El país que gasta más en cuestiones militares que en programas sociales se acerca a su autodestrucción espiritual. Se está cumpliendo, por cierto, aniversario ahora en abril del asesinato de Martin Luther King. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el propio Pentágono le informó, y un paralelismo con el 11 de septiembre que establecimos ayer y lo repito ahora, es que decía Condoleezza Rice y decían todos estos de la nomenclatura de Bush. ¿Cómo íbamos a saber del 11 de septiembre? Nadie nos informó. Mentira, fueron advertidos. Y aquí el señor Trump también dice que no sabían, y es falso, porque el propio Pentágono les informó. Y si me apuras, el Consejo Nacional de Inteligencia, que hace 16 años publicó un informe de una pandemia con estas características y su impacto económico, pues parece ser que el gobierno del señor Trump jamás se enteró. A eso me refería ayer, pero nada que ver con fake news. Bueno, Rubén, pues... Nada más quiero hacer una precisión. Es exactamente lo que estaba diciendo Rubén, nada más que te está diciendo es diametralmente al otro punto. No, tal vez sí, nomás como lo sacaste y quedó así como ambiguo, no entendí la verdad. Bueno. Lo que estaba diciendo era que esa información que estabas ofreciendo, de la información que se le había proporcionado a Donald Trump, que ya le habían advertido. Claro, sí. Claro. Sí. Bien. Lo que estabas haciendo era romper el fake news, no que los promoviendo. Bueno, no, perfecto, sí, pero lo quiero nada más aclarar porque si no la gente, luego a la vez ya, la gente, yo ya aprendí en estos medios, toman lo que quieren escuchar y de repente fabrican su propia idea. Entonces qué bueno que queda claro, ¿no? Bueno, vamos. Y yo lo que estoy haciendo es aclarar algo que estás entendiendo mal, ¿sale? Bueno, entendamos perfecto, todos. Pero más vale aclararlo para que la gente no la malinterprete, porque luego aquí la gente, yo me hago responsable de lo que digo, no de lo que la gente entiende, luego la gente entiende lo que quiere entender. Dicho lo cual, qué bueno, lo agradezco, qué padre. Julio, adelante. Bien, Arturo Rodríguez, en medio de este asunto de las fake news y de todo lo que estamos ahorita platicando y comentando, ¿cómo ves el ambiente político y social en este momento en México? Me parece que hay una exacerbación de ánimos, están volando precisamente este tipo de fake news. Tú has publicado y has investigado asuntos recientemente sobre este tema. ¿Cómo ves el ambiente de la información, de la polémica y el debate en México en estos momentos, Arturo Rodríguez? Bueno, yo en realidad creo que, como lo he venido comentando, ¿sí se escucha bien? Sí, se escucha muy bien contigo, Arturo. Lo que yo he venido diciendo, creo, es que esta situación viene desde 2018 y se ha ido radicalizando en diferentes momentos, que si es el huachicol, pues huachicol, que si es alguna otra situación, pues otra situación. Hoy el coronavirus ha sido pues el momento oportuno para que estas oposiciones, que yo insisto se han comportado de una manera muy irresponsable, estén alentando inclusive
en un principio, yo quiero comentarlo porque también es parte como de toda esta dinámica del comentarismo que se viene y de la especulación. Se decía en un principio, yo lo tengo registrado en diferentes momentos, que podía ser la propia administración, el propio López Obrador, generando discursos de ataque para poder victimizarse en esta actitud que tiene él siempre de decir que sus adversarios, los conservadores, lo están agraviando y lo están cucando, que era una palabra que usaba mucho, ya ha dejado de usarla. Y me parece muy interesante porque luego empiezas a ver que no, que los mismos actores relevantes de las oposiciones son quienes han generado informaciones falsas, paparruchas, o como les hemos conocido en el anglicismo, pues las fake news, que es el caso, por ejemplo, de Felipe Calderón. Con el asunto de la fotografía esta del hermano del Chapo, que no era el hermano del Chapo, por ejemplo, ¿no? Y vemos cómo muchas de las noticias falsas que se generan con una perspectiva crítica hacia la administración federal, pues tienen como principales difusores algunos nodos, como les dicen en las redes sociales, de pues estas fuerzas de oposición que intentan efectivamente socavar al gobierno de López Obrador, que por otra parte puede o no estar cometiendo excesos. A mí me preocupa mucho esa irresponsabilidad, tanto, y retomo lo de Ernesto, efectivamente lo que ocurre con los grandes y tradicionales medios de comunicación, como con estos nodos de la oposición en las redes sociales, que me parece muy importante porque esa irresponsabilidad nos perjudica a todos, perjudica las libertades y perjudica la democracia. Esa irresponsabilidad es la que posibilita que luego el presidente López Obrador, ante la crítica certera, establezca raseros, por ejemplo. O sea, no es que yo esté haciendo una defensa a ultranza de la administración, sino de la política como debe ser la política, con responsabilidad. De pronto sale el presidente y dice todos son conservadores o todos son neoliberales cuando están en contra de mi proyecto de nación, y no es necesariamente así. Pero esa irresponsabilidad que priva o prevalece en sectores del empresariado, de los partidos de oposición y de los grandes medios de comunicación, me parece que pues sí, deteriora la calidad del debate público y establece la coartada perfecta para que la crítica certera, aquella que forma parte de un trabajo periodístico o inclusive de una posición política que debe ser escuchada, quede desvirtuada debido a que pues ya todo parece estar en este talante y en esta línea de la búsqueda de socavar o de menoscabar a la administración federal. Gracias, Arturo Rodríguez. Ernesto Ledesma, todo aquel que critica al presidente López Obrador y sus políticas, ¿es un conservador y es alguien de la oposición carroñera, o también tiene derecho y tiene oportunidad en el escenario político una oposición al presidente López Obrador? Yo creo que eso es algo que ha estado, Julio, desde que inició el periodo de gobierno de López Obrador, ¿no? Está esta corriente que simpatiza fuertemente con Andrés Manuel López Obrador, que se traduce en millones y millones de personas, y que se convirtió en una cortina que cuando tú hacías una crítica al presidente te colocaban inmediatamente en el otro extremo. Creo que eso sigue sucediendo. Creo que en la medida en que la gente también ha ido identificando qué medios y qué periodistas están buscando el golpe por el golpe, porque hay la pérdida de un poder o de un recurso que antes se tuvo y que ahora se perdió. Y otra es cuando, como nosotros como medio de comunicación o como periodistas, logramos hacer una crítica y la gente va percibiendo cuál es el fondo de esa crítica. Uno, en la argumentación de tus contenidos, en lo que estás esgrimiendo, y otra es cuando ni siquiera estás argumentando o esgrimiendo bien y de facto ya viene la descalificación
por la descalificación. Te pongo, por ejemplo, usando nosotros como ejemplo, cuando hemos hecho críticas a Andrés Manuel López Obrador, sí identificamos que pues, nos colocaban en otro extremo, y cuando lo defendíamos, pues también, ¿no? O es una o era la otra, pero era una radicalización de los puntos. Creo que ahora, esa es mi percepción, la gente empieza a identificar más cuando la crítica tiene una lógica más constructiva que golpear por el golpear. Creo que eso sí está cambiando ahorita, y de hecho ahorita este espacio que tú tienes aquí, o que tiene Rubén, o que tienen otros medios, o nosotros en Rompeviento, Notas sin pauta con Arturo. Nichos, ¿no? Uh-huh. Sí, empieza a buscar sus nichos, empieza a ver con quién se identifica, a quién le cree, cuál es el fondo. Creo que eso sí está cambiando, y en tiempos de reclusión, voluntaria e involuntaria, en tiempos de reclusión y de encierro, creo que eso se va a agudizar. La gente va a empezar a tener más opción de escuchar a unas y a otros, y eso creo que va a ser para bien en un cierto sentido. Gracias, Ernesto Ledesma. Rubén Luengas, estamos desarrollando una sana cultura política en medio de esta guerra de descalificaciones, de bombardeo de comentarios críticos, ácidos y a veces desproporcionados en las redes sociales. ¿Estamos leyendo correctamente lo que pasa en este momento en cuanto a la amenaza al proyecto denominado Cuarta Transformación, o estamos embebidos en el pleito a sombrerazos, a patadas, a tarascadas, al menos en algunos ámbitos de Internet? Mira, desgraciadamente este tipo de experiencias que estamos atravesando, repito, no solamente los mexicanos, sino a nivel mundial, es una de esas áreas comunes, esas áreas compartidas donde decenas de millones de seres humanos en todo el mundo están experimentando básicamente lo mismo, de acuerdo nada más con los cambios de la geopolítica en la que se encuentren. Entonces, en ese sentido, las personas sacamos o lo mejor de nosotras mismas o sacamos lo peor de nosotras mismas. Aquí hay una invitación que nos está haciendo este famoso coronavirus, independientemente de su origen, de sus causas, de lo que sea, al descubrimiento de los demás como parte de nosotros mismos. Noto ahorita mucha gente mucho más sensible en esa línea, pero evidentemente dentro de lo que es este acontecimiento biopolítico, es evidente que muchas personas lo están tratando de utilizar para llevar agua a su molino. Y en la política no me cabe la menor duda, personajes como Vicente Fox, como Felipe Calderón, en lugar en este momento de demostrar, aún estando fuera del poder, fuera de la presidencia de México, podrían mostrar si tienen algún tipo de grandeza humana, ¿no? Y vemos que evidentemente muchísimas personas están incrustadas en buscar de serruchar, en este caso a la persona que ha sido elegida democráticamente. Estaba escuchando parte de lo que dijiste con Pedro Miguel, y evidentemente no se le puede decir, no se puede plantear en este momento, nadie tiene la legitimidad para plantear que tenga que salir este gobierno que ha sido elegido democráticamente. Por lo tanto, muchos están sacando lo peor, mientras otras personas estamos pues luchando para ir en contra incluso a veces de nosotros mismos, para sacar lo mejor y poder identificar en los otros a nosotros mismos, porque a fin de cuentas no sé si esto nos va a tocar las fibras humanas, que me parece lo más importante. ¿Vamos a cambiar nosotros? Ahorita nada más está con el miedo, la incertidumbre, la falta de ingresos de muchas personas, y si esto regresa a la normalidad, entre comillas, regresaremos a nuestro estado de confort, a nuestros prejuicios. Yo creo que es una invitación tremenda para cambiar. Y nada más le quiero agregar algo, traté de responder tu pregunta, pero algo que se nos viene luego el tiempo encima. Sí. No quiero dejar de decir, y que justamente tiene que ver con la cadena alimentaria y con los alimentos, tanto en México como en Estados Unidos. En Estados Unidos acaban de declarar actividad esencial la actividad agrícola. Y dentro de esa actividad agrícola, la mayoría de esos trabajadores son indocumentados y la mayoría son mexicanos. Entonces, imagínate, actividad esencial, así como declararon las armas, que no cerraran las armas y compraran armas. Bueno, declaran actividad esencial
a los indocumentados mexicanos que están partiéndose el lomo sin seguro, sin protección, como lo he demostrado en reportajes varios, uno que está por ahí que se llama Espaldas Dobladas en el Valle de Salinas, que es la ensaladera de todo Estados Unidos. Quiero mencionar esto porque qué hipocresía, ahora que viene el coronavirus y que los indocumentados necesitan poner alimentos en las mesas de los estadounidenses, les dan una tregua de 3 meses, les van a dar, creo, una pequeña identificación, pero eso me parece muy, muy importante para que nosotros podamos acotarlo, ¿no? Claro. Los trabajadores indocumentados bajo el coronavirus, que de por sí ya están con los látigos de las leyes, la discriminación y la deportación, y ahora sin ningún tipo de protección, siendo manos indocumentadas quienes llevan los alimentos a los supermercados y a la mesa del pueblo norteamericano. Me parece algo que nosotros como mexicanos debemos tener muy en cuenta. Muchas gracias, Rubén Luengas. Arturo Rodríguez, en tu videocolumna en Notas sin Pauta, que la transmites a través de YouTube, has planteado que incluso el propio presidente López Obrador debe ahondar más, ampliar más los programas sociales. ¿Crees que debe insistir en ese tema porque ahí está su base social y el respaldo a su proyecto? Bueno, yo creo que debe, más allá de la cuestión política, que naturalmente es un factor relevante, creo que debe hacerlo porque yo me voy al otro extremo de la crítica. La crítica que le hacen a López Obrador es orientar su política de emergencia justamente a las ayudas sociales. Yo soy de la idea de que, dada la cantidad de pobres y de pobres en extremo que hay en este país, estamos hablando de más de la mitad, naturalmente nunca es suficiente. Y me parece que la política de ayudas sociales tendría que ser más amplia. Por eso hablaba yo del tema alimentario, por ejemplo, de la necesidad de que haya alimentos disponibles para que ese 50% de la población que se encuentra en pobreza tenga la posibilidad de quedarse en casa porque le llegan alimentos a casa por parte de un programa gubernamental. Creo que Sheinbaum está haciendo algo al respecto, pero me parece que tendría que ser una política nacional. Y lo otro, en lo que también vengo insistiendo, es en el tema efectivamente de los apoyos fiscales a personas físicas, es decir, pues a una gran cantidad de profesionistas, periodistas incluidos, muchos por cierto, que además están pasándola muy mal en la mayoría de los medios de comunicación, y hay despidos y hay recortes salariales y hay una serie de medidas que se supone que no deberían estarse aplicando ni siquiera en el sector privado, en general, pues en el sector de medios menos. Yo me detengo un momento en esto porque me parece muy relevante. Muchas veces, y a propósito de toda esta polarización, la gente establece generalizaciones y dice los periodistas, y piensa que todos los periodistas y reporteros pues son como esas figuras de las grandes televisoras o de los diarios que tienen una presencia y además ingresos inimaginables. Yo cuando veo algunos de los ingresos de los colegas que conducen espacios en televisión, yo ni siquiera me imagino cómo podría gastarlos, y créanme que he hecho el ejercicio. Entonces uno dice, ves esos raseros, cuando la realidad de las cosas es que estamos hablando de gente que todos los días se parte el lomo para generar pues ese proceso de comunicación que es pues llevarle información a la gente, y es esa gente, ese grupo de colegas los que muchas veces estamos reportando justo las arbitrariedades y violaciones a derechos laborales fundamentales en alguna industria o en algún sector, cuando las propias son peores y nadie dice nada. Entonces a mí eso me parece importante, porque además tiene un efecto directo en el estado de la libertad de expresión en el país, que es un factor fundamental para la democracia. Pero hecha esta digresión, este paréntesis que me parecía importante hacerlo, creo que sí es muy
importante que podamos establecer cómo los profesionistas, personas físicas en general, la micro, pequeña y mediana empresa que emplean a la gran mayoría de los mexicanos, están pasándola muy mal y no hay hasta este momento un plan contundente de ayuda y de rescate para ese sector, no para los grandes magnates del Consejo Mexicano de Negocios, sino para pues los pequeños emprendedores, que son los que más chamba generan. Bien, Arturo Rodríguez, muchas gracias. Ernesto Ledesma, ¿va bien el proyecto, el plan económico del presidente López Obrador, el que anunció el domingo, o va a quedar condicionado por la plática horas antes con el presidente mundial de BlackRock y con las reuniones que ya está teniendo el presidente López Obrador ayer con Slim, con Baileres y con Larrea, que dice que van a apoyar su proyecto? Mira, yo creo que desde mi punto de vista es una incertidumbre. Andrés Manuel está apostando, o sea, por ejemplo, si tienes él está hablando de una inversión de 500,000 millones de pesos para programas sociales. No es una cifra menor, es histórica, me parece pertinente que se está haciendo. Todavía no tengo claro de dónde va a salir todo eso, más allá de las ofertas de los grandes empresarios. Hay un informe que también me están informando, hoy me lo hacen llegar, un informe que también estaba sacando la Secretaría de Hacienda, y hay que contrastar también esas cifras. Y por el otro lado, sigue siendo para mí una incertidumbre la generación de ingresos en ese combate a la corrupción. Yo creo que en un principio yo subestimé ese ingreso. Me parece que es un ingreso mucho más importante del que imaginamos, pero tampoco sé en términos reales, porque no hay una cifra oficial de eso, ni de la parte del gobierno federal, ni de parte de la Secretaría de Hacienda. Hay ahí como un hueco, y yo tengo ahí incertidumbre sobre si vamos a salir, si ese recurso alcanza o no alcanza. Me parece estratégico, importante. Yo entiendo que el presidente esté buscando las alianzas con los empresarios y viceversa, porque en tiempos de COVID es la supervivencia de todas y de todos, desde la gente de hasta arriba hasta la gente de hasta abajo. Ajá. Porque los hasta arriba también van en caída libre con el COVID. Ajá. Una cosa es que en lo individual te mantengas y que no vas a tener los riesgos que tiene la gente que vive en pobreza extrema o pobres o clase media, los grandes empresarios. Pero si algo les duele es ir en caída libre. Y me parece que ahorita o se suman o nos carga todo, ¿no? Gracias, Ernesto. Rubén Luengas, de veras estos grandes magnates, BlackRock, Baileres, Slim, Larrea y los que se sumen, ¿van a dar brincos sin guarache, pasos sin guarache, o habrá que suponer que sus intereses quedarán protegidos en este tipo de negociaciones? Las élites mundiales y mexicanas, hiperélites, los que verdaderamente están en lo que llaman el 1%, etcétera, no se traicionan a sí mismas, no claudican. Tú recordarás a Walter Lippmann, este periodista que cita mucho Chomsky, que es el que acuñó aquel concepto de manufacturar el consenso, la llamada opinión pública. Él decía que para que funcione la democracia tiene que haber una élite que la maneje. Le llama el rebaño desconcertado, o sea, a ti, a mí, a Arturo, a Ernesto, a los que nos están viendo, para ellos somos el rebaño desconcertado. No somos capaces de ser verdaderamente responsables de nuestras vidas y se requiere de una élite inteligente, capaz, organizada, que dirija la democracia. Walter Lippmann, un periodista histórico de los Estados Unidos. Creo yo que ahorita es la oportunidad. Es una gran oportunidad
para que la gente ya fuera de su zona de confort y cuestionada en la intimidad, en estos días de guardar, no por Semana Santa, sino por el coronavirus, pudiéramos darnos cuenta de que en verdad la humanidad está secuestrada por una minoría. ¿Qué te gusta? El 1, el 2%, ponle lo que quieras. Está verdaderamente secuestrada y nos han metido como microchip, incluso cuál es el concepto de felicidad. Son dueños de tus vacaciones, son dueños de muchísimas cosas. Entonces creo que ahorita es un momento para la reflexión, acción. A mí me gustaría un poquito realmente, me encantó, o me quiero aferrar un poquito a la esperanza. ¿Quién decía? Aristóteles, la esperanza es el sueño de los que están despiertos, pero hace poco entrevisté a Pablo Alvarado. Pablo Alvarado es el dirigente de los jornaleros a nivel nacional en los Estados Unidos, y me citó a una amiga de él que decía: esta no es la oscuridad de la tumba, es la oscuridad del vientre. Ojalá sea la oscuridad del vientre donde algo pueda nacer, porque si luego volvemos a lo mismo, pues francamente me da hueva esta humanidad. Si no despertamos con esto, perdón, mano, pero ¿con qué carajos vamos a despertar? Yo creo que nos tiene que sacudir para que en un momento dado podamos repensar. Y en ese sentido, respecto a estas élites también, porque nadie puede construirse un paraíso estando rodeado de infiernitos. No pueden existir los dueños del palacio, los de aquí, los de Liverpool, los de acá, ¿verdad? A pesar de que obviamente la gente comprando es quienes les hace ricos. No puede existir un paraíso para ellos si están rodeados de infiernitos. Y esa es la lección de este acontecimiento biopolítico que estamos viviendo. Gracias, Rubén Luengas. Arturo Rodríguez, estamos despertando, estamos entendiendo, nos estamos estremeciendo los mexicanos al compás de lo que realmente está pasando, o creemos que pues se van a arreglar las cosas tarde o temprano, andando la carreta se acomodan las calabazas y se acabó. ¿Cómo ves la conducta y la actitud de los ciudadanos mexicanos en este momento de crisis? Mira, creo que hay de todo, ¿no? Creo que hay quienes pues están aprovechando esto para la fiesta. Creo que hay también mucha incertidumbre, mucha preocupación en amplios sectores, y creo que también hay un pequeñísimo sector que yo supondría que va a ir avanzando en sus procesos de reflexión y de comprensión del mundo en las próximas semanas. El día de mañana yo publico nuevamente videocolumna a propósito no es nada más por hacer el comercial, digo, pero hay que hacerlo. Me parece pertinente en función de lo que decía Rubén. Fíjate que justo hice una relectura de este libro, que yo no sé si ustedes recuerden, pero fue clave en 2011-2012. Sí, para el movimiento de España, sí, cómo no. Porque naturalmente hay una serie de pensadores, pero este alegato en particular, que era muy sencillo y muy fácil de comprender para todo mundo, de Stefan Hessel, nos permitió ver desde entonces algo que hoy estamos padeciendo, porque además no se tomaron las decisiones que se tenían que hacer. Y uno dice, ¿cómo es posible que en este periodo de los últimos 30 o 40 años, en los que las ganancias han sido exorbitantes para una pequeña minoría, se nos haya despojado de la seguridad social, se hayan precarizado los servicios de salud al nivel que estamos observando? Nosotros vimos la evolución de 1988 a 2019-20, de cómo se fueron incorporando mexicanos a estas listas de los millonarios del mundo, de 1 o 2 que había por allá del Grupo Monterrey, que hoy se reúnen con López Obrador, por cierto, en el 90-91, a la fecha donde ya son 20 y tantos, y vemos ahí a las familias de los políticos como Han Ron o Han González ya en la lista, y a otros que han crecido con los negocios al amparo del poder político, y mientras el mismo Carlos Slim, vemos a toda esta élite beneficiaria de las privatizaciones, de las exenciones fiscales, de los rescates financieros, en fin, de los grandes negocios que se han cargado a la población. López Obrador a veces
creo que por facilitar la comunicación con su base de apoyo, dice las cosas de manera muy genérica. Pero no hay que olvidarnos de esto, o sea, verdaderamente él está apuntando a un tema que tiene que ver con el fondo de las cosas, que es un proceso que justamente apuntaba Gesell, de las grandes, exorbitantes ganancias históricas que jamás se habían tenido y al mismo tiempo del deterioro de la seguridad social y de los derechos sociales que tanto trabajo costó construir, inclusive en periodos de crisis. Es decir, la seguridad social europea, que es la que Gesell refería, por ejemplo, se construyó en la posguerra. En México pasamos momentos difíciles, pero la seguridad social se siguió construyendo, y de repente cuando llegan los grandes negocios, este tipo de derechos sociales fundamentales que tendrían que ser asimilados como parte de una normalidad en una sociedad democrática, en un estado de bienestar, vemos que ayer justamente la Organización Mundial de la Salud, gracias. Apuntaba el déficit de 200,000 personas entre médicos y personal de enfermería en los servicios de salud mexicanos. Eso no puede ser más que resultado del abandono que ha tenido el sistema sanitario en este país. Arturo, muchas gracias. El tiempo se acaba, por fortuna tenemos la posibilidad de extendernos unos minutos porque así nos lo permite ahora en este esquema en que estamos transmitiendo a través de YouTube, pero ustedes tienen compromisos y compromisos también la gente que nos escucha. Quiero cerrar esta oportunidad preguntándoles a los tres y empezaría con Ernesto Ledesma. Ernesto, en este momento, aun cuando las apariencias hagan que supongamos que las cosas son de una manera o de otra, yo pregunto, en el fondo, en el análisis casi porcentual, ¿va avanzando las posturas de izquierda o las posturas de derecha en esta sociedad mexicana en los tiempos del coronavirus? Yo creo que están manteniendo ahorita una presencia mayoritaria, esta mirada más de izquierda, y entiendas izquierda institucional o no institucional. De hecho, esa izquierda, ese sector que puso a Andrés Manuel en la presidencia de la República, o esta otra izquierda también que no es institucional, que es más crítica, yo creo que esta izquierda sigue manteniéndose. Yo quisiera cerrar, Julio, mi intervención con este momento. Estés donde estés, izquierda, centro, derecha, o donde te ubiques, es ahorita tiempo de reinventarnos, ¿no? De reinventarnos, porque la condición es inédita e irrepetible. Y es como, me quedaba pensando en esto que decía Manuel en la conferencia, no me acuerdo si fue ayer o antier, de que no escuchaba nada del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. ¿Y ellos qué van a hacer, no? ¿Cómo van a apoyar a los países, a las poblaciones? Más bien ha sido una exprimidera a través de préstamos que después cientos de países tenemos que estar pagando, y que simplemente no se ve una voluntad de ellos. Este informe que sacó Andrés Manuel López Obrador, que puso a debate, en discusión a nivel nacional, si los empresarios se estaban enfrentando a que por vez primera había un presidente que no los iba a rescatar y que les estaba mandando la señal muy clara. Bueno, a mí me parece que también a nosotros, como población civil, como civiles, sea en ciudades, en zonas rurales, me parece que hay cosas en donde nadie va a venir a salvarnos, ni estar esperando eso, sino esta lógica que te platicaban el martes pasado, que decía, tenemos que voltear a ver a los que están en una condición peor que la nuestra, y que están siendo muchísimos, y que hay que reinventarnos y repensarnos, no solamente cómo vamos a salvar nuestro proyecto o a nuestra familia,
sino qué vamos a hacer nosotros en los hechos reales y concretos para apoyar a muchísima gente que ya la estamos viendo que está en una condición muy vulnerable. Gracias, Julio. Al contrario. Gracias. Gracias, Ernesto Luengas. Gracias, Ernesto Ledesma. Rubén Luengas, pues ya estoy aquí haciendo combinaciones de nombres y apellidos. Arturo Ledesma, de todo vamos a meter ahorita. Es delirio del coronavirus. Es delirio del coronavirus. Rubén Luengas, ¿es posible, es viable esa especie de convocatoria a la unidad, ya que todos nos sumemos en un mismo sentido y que abandonemos intereses particulares y contribuyamos a un mismo esquema? ¿O en la realidad política, práctica e histórica eso no es posible porque finalmente todo mundo defiende los intereses que le corresponden y en ese esquema tal vez sea más viable la precisión y la definición política e ideológica que el llamado genérico a la unidad? ¿Qué piensas, Rubén Luengas, por favor? Mira, pienso que esto que hemos venido experimentando se ha querido, tiene de manera intrínseca una narrativa apocalíptica, por decirlo así. O sea, nos hemos acercado a lo que a nivel mundial la gente piensa en la cuestión apocalíptica. No me estoy refiriendo en el libro de San Juan necesariamente, pero ante esa situación, el vértigo, el miedo, ya tienes a Boris Johnson, ¿no? Está en terapia intensiva, el primer ministro de la Gran Bretaña. Tienes a la mamá de este entrenador de fútbol que era de Pep Guardiola, que acaba de morir también, en fin. Entonces, esto está demostrando, ¿verdad?, la vulnerabilidad del ser humano. Nos está poniendo en nuestro lugar. Por mucho que tú tengas tales intereses, entonces o el futuro es solidario o no será. Eventualmente no será cuando el destino nos alcance, porque a fin de cuentas todo esto tiene que ver con la cuestión ecológica, todo esto tiene que ver con el mundo. Ahorita algo maravilloso es como los animales están, no te diré recuperando espacios, pero andan participando en ciudades. Acá donde estoy se escuchan más los pájaros. O sea, es una oportunidad, pero el problema está en que a veces somos demasiados ciegos, nos ciega nuestro ego, nuestro egoísmo. Entonces, ojalá, yo respecto a lo que le preguntaste a Ernesto también un poquito anterior, creo que esta tradicional geometría de derecha-izquierda, la verdad ya está un poquito anacrónica, pero ahorita un organismo como The Economist, en la línea de la solidaridad, entonces, The Economist, que es como vocero del neoliberalismo, ha pedido a los gobiernos que intervengan más en la economía estatal. O sea, nos están resucitando a Keynes, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ahorita reflexionar en qué ocurre en Estados Unidos. Es un presupuesto billonario de parte del señor Donald Trump para rescatar los hoteles, para rescatar a las líneas aéreas, como lo hizo Barack Obama en el 2008, o el Fobaproa mexicano. Entonces, ahora en lo que dijo López Obrador, no lo dijo así, pero no quiere otro Fobaproa. Está siendo fiel a sí mismo, queriendo rescatar a la gente pobre, etcétera. El problema está que el entorno mundial del cual se ve vulnerable México, pues pero yo creo que después del miedo, después de este sentimiento comunitario, como un terremoto que todo el mundo lo sentimos, todo el mundo salimos a la calle. Por cierto, ayer tembló, sería medio leve, pero tembló, sí. Pero si se sintiera un terremoto aquí en la Ciudad de México, imagínate la ironía de todos a la calle, ¿no? Claro. Que no te quedes en tu casa. En fin, a lo que voy es, dudo mucho, ojalá que algunos cobren conciencia, pero en cuanto se termine esto, creo que la gente por inercia regresará a su zona de confort y tal vez con mayor egoísmo que el anterior, porque digo, total, un día me voy a morir, algo va a pasar, pues mientras me la llevo a mi estilo y me la llevo con mis intereses por delante. Es difícil. Claro. Rubén Luengas, muchas gracias. Arturo Rodríguez, ya es anacrónica la división entre izquierda y derecha, avanzamos hacia una unidad nacional. ¿Qué perspectivas tienes ya antes de cerrar? Y que conste que me quedé con las ganas de saber la opinión de Ernesto Ledesma respecto a si de veras es anacrónica ya la división entre izquierda y derecha. Pero antes de que se haga más discusión, les digo que en esta emisión estuvimos a unos 20 espectadores de llegar a los 11,000 en vivo. Tenemos 2,900 likes
deditos arriba, ojalá nos envíen algunos más. Vamos. Vamos ahí. Ha sido una transmisión espléndida y les agradezco a los tres esta oportunidad. Arturo. Que me da mucho gusto estos niveles de audiencia que yo creo que ya a estas alturas son envidiables para algunas televisoras. Yo, en cuanto a lo que me planteas, creo que desde hace ya algunos años, bastantitos, hemos llegado a una situación en donde la división tradicional del análisis político entre izquierda y derecha efectivamente queda superada. Primero, pues porque como ocurre en los medios, como decía Ernesto, hay, digamos que, algunas condiciones que favorecen el nicho, y así como el mercado en lo comercial se desmasifica, en lo político también se ha desmasificado y existen diferentes alternativas. Perdón, ya estoy hasta con el cigarro en la mano. Está bien, aquí se vale, hasta donde entiendo, no hay problema. Toda tan amena la charla que dije un cigarrito con el café. Mira, decía yo, básicamente me parece que esa división efectivamente ya no es aplicable por esa desmasificación de las corrientes ideológicas, pero también porque además de haber estado desmasificadas, existen puntos de convergencia entre las diferentes corrientes ideológicas. Cuando pensamos, por ejemplo, en algo que tradicionalmente ubicaríamos en la derecha, por ejemplo, el neoliberalismo, sabemos que va a tener con una democracia social puntos de coincidencia que son y acuerdos, el Pacto por México, por ejemplo, pero también condiciones como derechos humanos, agendas en las que pueden tener quedar empatadas. Entonces creo que es difícil hacer una división de este tipo, pero sí pragmáticamente nos sirve para poder diferenciar en los contextos como el nacional estas diferentes posiciones que se enconan frente al gobierno, que además yo no sabría decir si este gobierno es del todo de izquierda o es de derecha o es neoliberal. Creo que tiene de todo, justamente por las dificultades que plantea el análisis político contemporáneo. Entonces, para aterrizar un poco, me parece que aquello que identificamos como derecha y que tendemos a ubicar casi siempre en el imaginario, sí con la parte económica, pero también con algunas posiciones autoritarias, está ganando ciertos terrenos. Yo no sé si en este momento podamos ubicar que un pensamiento muy conservador o inclusive proclive a esta, pues no sé si sea correcto llamarlo así, pero neofascismo, pudiera estarse expresando ya, por ejemplo, en los ataques a las enfermeras, en el intento de incendio de un hospital el día de ayer, donde hay un pensamiento más allá de las proyecciones que como grupos políticos formales o informales puedan incidir en la agenda pública, sí hay un avivamiento de conductas que son inadmisibles por ser tendentes a la discriminación y a procesos autoritarios. Veo mucha simpatía con algunos políticos que hablan de políticas securitarias para contener la pandemia, cuando justo desde el gobierno está diciéndose lo contrario. A mí eso me parece increíble. El gobierno está diciendo vamos a respetar las libertades, apostamos a la persuasión, y hay políticos que están diciendo no, a sacar a las fuerzas y que la fuerza pública contenga, y hay gente que dice sí, porque va a haber un contagiadero si no los... Entonces, eso a mí me parece que sí está ganando terreno por el miedo. El miedo es un elemento que, utilizado políticamente, puede ser muy grave para la democracia y para las sociedades. Esto nos está cambiando efectivamente, no sé si de una manera definitiva o no, creo que todavía es temprano para ver hacia dónde vamos, pero sí, nos va a permitir ver como cuando observamos, cuando vemos aquellas novelas o series o películas apocalípticas o post-apocalípticas, lo mejor y lo peor de las sociedades y de los seres humanos. Muchas gracias, Arturo Rodríguez. Gracias, Ernesto Ledesma. Gracias Julio. Gracias, Alejandro, Rubén. Gracias, Rubén Luengas. Muchísimas gracias a ustedes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué estás tomando? Ya te viene ese vaso rojo. Se me hace que te estás echando un tequila, maestro. Tan grande.
Sería demasiado, imagínate. No, imagínate uno de estos. Invita, pues. No regresamos en saludos 3 días. a ustedes, Arturo, desde luego a don Ernesto Ledesma. Un caro saludo, estimado Ernesto. Bien, gracias Arturo Rodríguez. Gracias a ti, Julio, Alejandro, y naturalmente Rubén y Ernesto. Siempre es un gusto saludarlos. Ha sido un placer. Tenemos más de 4,000 likes y llegamos casi a 11,000 espectadores. Les agradezco por esta espléndida mesa y nos vemos el próximo super martes con los super periodistas Ernesto Ledesma, Rubén Luengas y Arturo Rodríguez. Gracias por esta ocasión. Hasta luego.